Buena semana, que estén todos muy bien, sean todos bienvenidos a nuestra clase, Uri Hashem. Hoy vamos a seguir estudiando los Job Tzadikim y estamos ya terminando, Uri Hashem, el último portón. Toda la serie está ahí en el YouTube, así que lo pueden mirar. A los que deseen conocer todo el aspecto del libro, Uri Hashem, de este maravillosa joya de Musar, una herencia maravillosa que tiene nuestro pueblo llamado el Job Tzadik, Uri Hashem. Nos ubicamos en el tiempo, ya estamos a 6/7 según nuestra cuenta, del el mes 5 del año 26, Yom Hamishi, quinto día de la semana. Estamos ya a 19, ya 20 del mes de Iyar, publicación. Ya casi estamos por terminar el mes de Iyar. Viene el maravilloso mes de Sivan, publicación, y tenemos la fiesta de Shavuot. Excelente. Después de habernos ubicados en el tiempo, ahora sí vamos a iniciar nuestra clase, publicación. Sean todos bienvenidos a los que se conectan en este momento, a los que ya están conectados, a los que están en vivo. Baruch Hashem. El- los que desean estar en las clases en vivo pueden incluirse en los grupos. Ahí en la descripción de este vídeo está los links de los grupos, así que pueden buscar entrar a los grupos si desean. Bueno, muy bien. La última clase vimos acerca de los tres niveles del temor a Hakadosh Baruj Hu. Dijimos que hay personas que obedecen a Dios por miedo, otros por eh, alguna condición y otros por amor. El mejor es por amor. Y hablamos que esto es semejante a el hijo de un rey. El sabio trajo de que el hijo de un rey que lo raptan y lo llevan hacia un lugar. Y de repente él crece como un campesino. Él crece con las costumbres de la gente común. Él no sabe que es un príncipe, hijo de un rey. De repente, no siente tanto, siente una cierta inclinación hacia el reino, pero muy poca. Y de repente alguien le llega a decir, sois hijo del rey, de un rey, de un rey. Así trajo la historia del sabio y de repente eso le motiva un poco el corazón, pero como es ignorante, no sabe qué rey, no, esa emoción tiende a apagarse un poco. De repente, otro viene y le dice, eres hijo de tal rey. Eso despierta un poco más el espíritu de este muchacho. Sin embargo, todavía no es suficiente. Hasta que alguien viene y le dice, mira, eh, tú eres el hijo de tal rey y una caravana de la corte viene hacia ti. Cuando ve a la caravana de la corte y que su padre se ha enterado de él, le envía y él lo motiva mucho, pero cuando ve la caravana, cuando ve las ropas, cuando ve lo que le traen, cómo lo visten, está súper emocionado. Pero todavía empieza a dudar. No me van a aceptar, yo no sé comportarme, no sé esto, no sé lo otro. Pero cuando lo montan en el caballo, en el carruaje y lo llevan, y se da cuenta del poder que tiene por ser hijo del rey, entonces empieza ahora sí a despertar su alma, a despertar su espíritu. Los sabios comparan que esta historia es semejante a nosotros. Descendimos a este mundo para un tico, pero somos ignorantes hacia lo valioso que es la Sagrada Torah. Lo que es la Torah de Hakadosh Baruj Hu, que Dios bendito entregó a nuestro pueblo para hacer luz para las naciones y que todas las personas pueden beneficiarse de ella, de la sabiduría y la luz que hay en la Torah. Pero como no sabemos el valor que tiene realmente, entonces somos ignorantes a ella, a no tener el compromiso, a no interesarnos porque no sabemos realmente lo que se está perdiendo. A veces yo he conocido personas que pierden oportunidades simplemente por no conocer realmente. Y hay una historia que un amigo me contó una vez. Su niño tenía en ese entonces, creo que 4 años, y él, comerciante, y llegaba de su trabajo. Entonces había dejado llegó, bueno, se cambió, y en una bolsa traía un fajo de dinero bastante grande. Eso en dólares sería más o menos tal vez unos $30,000. Era bastante dinero. Y lo dejó en la cama. El niño tomó ese dinero, pensando identificaba que era dinero, pero no tenía la capacidad de saber cuánto ni el valor del dinero. Tomó todo ese fajo de dinero y se fue para la tienda. Llegó a la tienda y le dijo al vecino, al señor de la tienda, le dijo, vecino, con esto me alcanza para comprar algo. El señor llama, la gente del pueblo es gente honrada a veces. Espero que todas se mantengan así. Pero generalmente la gente del pueblo se conoce y tiende a ser más honrados.
Entonces llama al amigo y le dice, aquí tu hijo está con un fajo de dinero preguntando si eso le alcanza para algo. Él me contó, cuando me estaba contando la historia, me dice, yo me iba a bañar y casi me sale el corazón. Me vestí rapidísimo, salí corriendo y por supuesto no lo regañé, pero me di cuenta que mi hijo, lo ingenuo, es niño, no sabe el valor de las cosas. Bueno, aprovechamos para sacar un musar, una enseñanza espiritual de esta situación. Así somos nosotros cuando no entendemos el valor de la Torah. Así son las naciones cuando tampoco comprenden el valor que es el pueblo de Israel, el valor de cada Yehudí, el valor de la Torah en cada Yehudí, el valor de una clase como estas, el valor de tener una persona que te asesore, que te ayude, que te guíe, que te enseñe la Torah. Ya lo dijimos en la clase anterior, así traen los sabios, el mundo se sostiene por la Torah. No hay otro bien ni otro beneficio más que la Torah. Cuando las personas eh, entienden el valor que tienen, el valor que tiene la Torá, buscaríamos la Torá todo el tiempo, pero a veces ni nosotros tampoco lo comprendemos, el valor tan grande que es ello. Por lo tanto, esta es la historia que trae el sabio. Somos semejantes a ese muchacho. Hasta que él llega al palacio y se da cuenta de toda la pompa de la realeza, del poder que tiene por ser hijo del rey, entonces ha comprendido todo lo que tiene, pero que no lo usaba porque no lo conocía y porque era ignorante. Ahora, vamos a poner un ejemplo de esta manera. Tenemos un muchacho de 25 años parado acá y tenemos un niño de 3 años de este lado. Y hay un carro, un Mercedes-Benz último modelo y un Mercedes-Benz de juguete, un carro de juguete. ¿Cuál escogerá el muchacho de 25 años? ¿El juguete o el carro original? Va a escoger el carro original. Si le preguntamos al niño, escoge uno de los dos, él escoge el juguete. ¿Por qué? Porque él no tiene conciencia de valor. Él no sabe lo que tiene al frente. Si le decimos a un niño, por ejemplo, que estudie porque le vamos a dar helado, si estudia, o tal vez unas monedas para comprar helado. Yo recuerdo, yo hablé con un muchacho una vez, no suele pasar esto, pero es un muchacho muy ingenuo, tenía, o bueno, tiene, porque todavía vive, y gracias a Dios nos permitió ayudarle a él, a su familia, específicamente a él. Un muchacho con autismo, pero de 14 años, 15 años, que no tiene el concepto de valor no es muy claro para él, no era muy claro en ese momento. Y de repente, pero muy inteligente, tienes la oportunidad de descubrir esa inteligencia en él y decía a los padres en qué era muy bueno. De repente el muchacho salió muy bueno para las computadoras, para el sistema, la programación y todo esto. Y arregla un computador a un familiar que lo tenía súper dañado. Y él coge otro de barata y terminó armando este tercero. Entonces le preguntan cuánto vale y él dice, dame un billete de esos verdes. Cuando él me contó la historia y le dije, ¿por qué pediste los verdes? Dijo, porque me dijeron que es el que tiene más valor. Pero no tenía concepto en sí cuánto valía, pero le dijeron que los verdes tenían mucho valor. Por lo tanto, el niño le decimos, estudie porque te da un helado, o te da una moneda para comprar helado. Ahora, si le decimos al niño que estudie Torah, por ejemplo, porque va a tener una buena esposa, sí, porque a Hakadosh Baruj Hu le tiene preparada una gran riqueza cuando esté grande, porque va a tener una linda familia. Si le decimos eso, el niño no se va a motivar. ¿Por qué? Porque a él qué le importa tener una esposa. Él no entiende qué es eso. No es su prioridad ahora. Ah, que va a ser millonario, tal vez lo va a tomar. Bueno, si tuviera mucho dinero, podría comprar helados. Pero más allá que eso, no. No tiene conciencia de valor. Entonces, el problema en nosotros es la falta de conciencia. El temor a Hakadosh Baruj Hu es una joya preciosa. Primero tenemos, antes de entrarnos un poco más en el tema del temor a Hakadosh Baruj Hu, tenemos que comprender que todas las bendiciones que hay en la Torah, que también a su margen están las maldiciones. Y entonces, y amarás a Hashem y servirás a Kadosh Baruj Hu, y honrará a tu padre y a tu madre, y entonces te irá bien. El que maldiga a su padre y a su madre, entonces también le irá mal. O sea, hay una contraposición entre bendiciones de la Jot y Kalelot, maldiciones. Ahora, ¿por qué la Torah habla de esa manera? ¿Por qué la Torah nos tiene que decir que hay una consecuencia? Es por el hecho de que no tenemos conciencia.
del valor, pero cuando nos hablan de la pérdida, seguramente tratamos de entender lo que se está perdiendo. Por ejemplo, algunos de nosotros nos dicen que ir por la calle y no pasarse un semáforo en rojo, o ajustarse el cinturón, o manejar con prudencia, vas a ganar vida. No. Nos dicen que si no te pones el cinturón, que si te pasas el semáforo en rojo, seguramente podrás causar un accidente y te van a sacar un parte. Entonces, cuando nos hablan de lo negativo, entendemos que si esto causa mucho problema, ¿cuánto más si yo no lo hago? Pero a veces obedecemos por evitar el problema, más no en sí por la ganancia que estamos teniendo, que no nos damos cuenta de por sí. Por ejemplo, nos hemos puesto a analizar que hoy nosotros cumplimos mandamientos. ¿Cuáles? No robar, no matar. No mataste a alguien hoy, no robaste a alguien hoy. Entonces has cumplido mandamientos. Pero nos dimos cuenta de ello. Somos conscientes de ello. Que hoy no matamos a alguien, que hoy no robamos a nadie, que hoy no ultrajamos a nadie. Pero si nos dicen, no vayáis a hacer esto, porque tal vez te pueden meter en la cárcel. Ah, no lo hago por la cárcel, o lo hago realmente porque comprendo que la vida es un gran valor. Nos falta tener conciencia en cuanto a eso, en cuanto a este punto importante de los valores en la vida. Ahora, cuando nosotros empezamos a conocer nuestra alma, el poder y la fuerza del alma, de que somos un alma en un cuerpo y no un cuerpo que tiene un alma. Mucha gente se identifica con el cuerpo, mas no con el alma. Nosotros tenemos dos palabras para decir yo tengo. Es Yeshli, yo tengo, Yeshli, y Yesbi. Yesli es yo tengo esto, Yesli es de yo tengo esto. O Yesbi, esto contengo yo. Yesbi, Muná, yo contengo Muná. Yesli Kesef, yo tengo dinero. Yesli es todo lo que tenga que ver fuera de mí. Yesbi es lo que tengo dentro de mí. Pero ¿por qué nos importa todo lo material? Por lo cual sí somos conscientes de valor. ¿Por qué no damos el acá? Porque pensamos cuánto nos resta. Yesli, cuánto dejo de tener, pero no cuánto paso a ganar dentro de mí. Por ejemplo, si una persona está muy enferma, y va al médico y él te va a dar una medicina y te va a hacer un procedimiento que te va a curar, al final te va a cobrar $1.000. ¿Importan los $1.000 o lo que recibiste? Seguro que no. Pero si te dicen, mira, hay un médico muy bueno, así, 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 vale $1.000 la consulta. Uy, no, es mucho dinero. Porque estamos pensando en Yeshua y no en el valor intrínseco que va a quedar dentro de ti. La sabiduría de la Torah no es un libro, simplemente. ¿Por qué a veces no se valora tanto la Torah? ¿O por qué no valoramos tanto la Torah como deberíamos hacerlo? Y a los no ágidas, ¿por qué no se valora la sabiduría que hay en la Torah que contiene nuestro pueblo Israel? Este testimonio lo escuché yo de un hombre en vivo, lo escuché de él personalmente. Y él contaba que él se había ido a la India para aprender meditaciones y todas estas cosas. Se hizo monje. Y de repente, eh, a la India, no, perdón, eh, al Oriente, no a la India. Y hacerse monje y todos estos asuntos. Y en su proceso, cuando se entrevistó con el Dalai Lama, llegó su momento después de preparaciones y una cantidad de cosas. Y ese día dijo que iba, la reunión era con él, con el Supremo, pues de ellos. Y dijo él textualmente que el Dalai Lama se quedó mirándolo. De repente le dijo que él quién era. Luego se interesó en mí, me preguntó que quién era. Y él dijo, yo soy israelí. Y le dijo el nombre.
y le pregunta, ¿tú qué has venido a hacer acá? De ti, maestro. De mí, digo el Dalai Lama. Palabras textuales. Todo lo que la sabiduría que nosotros tenemos, yo la aprendí de vuestros maestros. Vosotros tenéis la fuente de la sabiduría. Nosotros bebemos de lo que corre. El hombre dijo que en ese momento se dio cuenta de que siendo él judío y teniendo todos los sabios más grandes del mundo cerca de él, estaba viajando tan lejos a querer comer migajas y a querer beber de los arroyos, más no de la fuente. Dice que se despidió, salió de ahí, hizo Teshuvá, se fue para Israel y se fue a estudiar una yeshiva y después vino este testimonio en la cual tuve la oportunidad de escucharlo. ¿Por qué se corta la sabiduría de la Torah para muchas personas? Escuchemos esta enseñanza tan linda. La sociedad nos ha enmarcado con nombres como religión. La religión de tal, la religión de tal, la religión de tal. Y entonces la religión judía. Y esa enmarcación de religión hace que la gente piense que el judaísmo es similar a muchas creencias donde hay cultos, rituales, y la gente necesita entretenerse un poco y refrescarse un poco en cuanto a su mente y en cuanto a sus asuntos, entre comillas, espirituales. Y esa enmarcación hace que se le pierda valor. ¿Cuántos jóvenes vemos hoy interesados en la religión? No muchos. ¿Por qué? Porque es eso, una religión. Y hay un error conceptual bastante raro. Académicamente se habla de esa manera, pero el judaísmo no es ninguna religión. El judaísmo es la voluntad de Hakadosh Baruj Hu para nosotros. En otras palabras, es los comandos de todo el mundo. ¿Cómo funciona todo el mundo? Lo vamos a mirar. Dice nuestros sabios, y vamos a mirar lo que la Torah dice acerca de lo que es nuestra Sagrada Torah. Incluso la persona, dice el sabio, que no sabe todo esto, con el simple hecho de meditar lo supremo, desde las profundidades de su corazón consigue discernir el poderío del Todopoderoso. Y con ello viste su corazón con temor de Dios. Como dice el Pasuk, alzad hacia lo alto vuestros ojos y mirad quién creó estas, el que saca sus ejércitos por número, a todas llama por su nombre. Por la abundancia de poder y la grandeza de fuerza, ninguna falta, dice el profeta Yeshayahu 40:26. Además, Hakadosh Baruj Hu, escuchemos lo que dicen eh, el profeta y muchos pesukim más. Además, Hakadosh Baruj Hu no dio permiso a ninguna nación del mundo que pronunciar sus alabanzas más que a Israel. Como está escrito, este pueblo creé para mí, para que diga mi alabanza. Yeshayahu 43:21. Y porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios, el Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle el pueblo elegido entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí está hablando única y exclusivamente de Israel, de nadie más. Nadie puede aplicarse estos pesukim, estos versículos a decir que es que esta nación, esta nación. Aquí está hablando de Israel. Toda la Torah es exclusiva de Israel, nada más de nosotros. Devarim 7:6. Y Dios te ha elegido este día para que le seas pueblo elegido. 26:18. Devarim, ¿no? Y para elevarte por encima de todos los pueblos. Asimismo, Hakadosh Baruj Hu nos ha otorgado, no ha otorgado a ninguna nación los medios para conocerle más que a Israel. Como está escrito, a ti te fue mostrado para que sepas que el Eterno es el Dios y no hay otro fuera de él. ¿Y qué pueblo, dice nuestra Sagrada Torah, y qué pueblo grande hay que tenga estatutos, derechos justos como toda esta Torah? Devarim 4:8. Y al Eterno tu Dios temerás y a él servirás y a él te apegarás. 10:20. Devarim, Deuteronomio en castellano, 10:20. ¿Qué significa esto? Que solo la Torah, el gran regalo, nos entregó a nosotros. ¿Y por qué? Ya lo dijimos en otras clases. Porque somos más. Recordemos cuál es el principio. Si tú recibes de más en algo, significa que eres más responsable. Recibes inteligencia, eres más responsable. Vas en un bus y de repente a alguien le pasa algo y tú eres médico,
tener responsabilidad más que por encima de todos. Quedarte callado no es sinónimo de humildad, es sinónimo de estupidez. Si tenés dinero, ¿quién es el que tiene que dar? El que tiene dinero. Un día un rabino, había un hombre multimillonario, estaba estudiando todo. Luego ahí le dice, en términos militares, soldado, ¿por qué has abandonado tus botas? El hombre no entendía lo que el rabino le estaba diciendo. Digo, rabino, yo estoy estudiando Torah. Perfecto, maravilloso. Porque tú eres un hombre de dinero, un hombre de hacer dinero. Tu responsabilidad es mantener todas las instituciones del pueblo. Esa es tu función en el mundo. Darse de acá, por aquí, etcétera, etcétera. Si tú tienes dinero, tienes responsabilidad. Tenés hijos, tenés responsabilidad. Tenés esposa, tenés responsabilidad. Tenés espiritualidad, tenés responsabilidad. Tenés ciencia, consejo, tenés responsabilidad. Entre más nos das a Kadosh Baruj Hu, significa que más responsabilidad nos da. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenemos una responsabilidad. ¿Cuál? Por la Goyim. Ser luz para las naciones. Y esto empieza con el temor a Kadosh Baruj Hu, con la reverencia al Santo Bendito sea. Todo el bien que nosotros buscamos depende de ello. Estos días escuché que en Estados Unidos se proclamó un día de Shabbat por decreto presidencial. Cuando tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, eh, nos invitan a ir a un colegio y fuimos a visitar un colegio y entramos a un de secundaria. Y al salón que entramos era más o menos un salón de tipo octavo, noveno, por acá. Y estaban estudiando maravillosamente y me decía el profesor, es un colegio de judíos, decía que el, el gobierno, las ayudas que prestan a los colegios, la leche o los alimentos que mandan a estos colegios, viene con certificado kosher. Es un colegio judío, entonces la comida que viene de parte de las ayudas del gobierno viene con certificado kosher. Entonces, es maravilloso. Estados Unidos se beneficia. ¿De qué? De toda la bendición que trae la Torah, la sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es tan difícil entenderlo para muchas personas? Donde hay, dice la Gemara, que donde hay una hombres estudiando Torah, donde hay una sinagoga y hay estudio de Torah en una ciudad, esa ciudad es bendecida. ¿Por qué? Porque tú eres muy inteligente, porque está el médico, porque está el abogado. Es porque la Torah de Hakadosh Baruj Hu está ahí. Entonces, por causa de la Torah, al médico le llega inteligencia, al abogado le llega inteligencia, al empresario le llega inteligencia, a los empresarios le llega inteligencia. Entonces tiene que prosperar la ciudad por causa de la Torah. El temor a Hakadosh Baruj Hu nos lleva a comprender esto, que el Dios único y todopoderoso, que no es una religión, que sostiene el mundo en sus manos, la cual yo como ser humano, tú como ser humano, seas judío o no lo seas, tenemos la misma responsabilidad. No dañes mi mundo. O sea, reverencia a Hakadosh Baruj Hu. Porque tú y yo nos presentaremos delante de Hakadosh Baruj Hu, con una responsabilidad diferente, por supuesto. Pero igual tendremos que ir al trono celestial. A nosotros nos va a vengar por toda la Torah. A vosotros tres. Si le reverenciaste a él. Pero yo no sé cómo hacerlo. Tenías judíos en tu ciudad. Para que aprendieras cómo reverenciarme. Si alguno va algún día a visitar, por ejemplo, al rey de Inglaterra, lo primero que tienes que asegurarse es cómo tienes que comportarte ahí. Si vas a algún lugar, a un país diferente al nuestro, viajas a algún lugar, lo primero que tienes que asegurarte es cuáles son las leyes de ese país. Esto es lo que hace una persona educada. ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué normas hay acá? ¿Para qué? Para actuar dentro del orden correcto. Pues estamos en el mundo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Investigar cuáles son las reglas de comportamiento para poder reverenciar al único rey sobre todas las naciones en la cual me ve todo el día. Esté aquí o esté allá. Un día, un amigo viajaba y en ese momento él no había cumplido todavía 18 años.
De repente, eh, en el vuelo, se brindó bebidas y comida y decían lo que había para ofrecer. Mi amigo pidió eh, alcohol. De repente, la azafata le pregunta y le dice, disculpa, ¿cuántos años tienes? Dijo, 17. Dijo, bueno, me disculpo, pero no puedo darte alcohol. Pero en minutos más adelante, te puedo brindar el alcohol que me está pidiendo. Se le preguntó por qué. Pues porque en el país donde estamos viajando, aquí no se permite el alcohol a menores de 18 años. Pero en el país que vamos a ingresar al espacio aéreo de ellos, ahí sí se puede a tu edad. Entonces, ahí se le puede brindar. La pregunta que se le hizo a la azafata es la siguiente. Disculpa, estas reglas, ¿quién se va a enterar de ellas? ¿Quién se va a enterar de que de repente de tal espacio aéreo ya puedes repartir esto? ¿Sabe qué dice la muchacha? Es una cuestión de ética, es una cuestión de moral, es una cuestión de reglas. Alguien le está viendo. Alguien va a decir, oye, nos dimos cuenta, el gobierno de ese país nos dimos cuenta que infringís una ley. Es una cuestión de conciencia, es una cuestión de moral. Por eso dice el Pirkei Avot que un ignorante, un, un vulgar, no puede servir a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a servir a Dios? Miremos el mundo que tenemos. Este es el mundo que Dios quiere que la gente viva así. Miremos las familias cómo están, los jóvenes cómo están, las mujeres cómo se comportan como mujeres, los hombres como hombres, si es que se comportan como hombres y si es que se comportan como mujeres. Las sociedades cómo se organizan. Esto es el mundo ideal, la vida ideal que Dios quería para nosotros. Y nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué no funcionan las cosas? ¿Será que hemos olvidado a Dios? ¿Será que nos hemos enorgullecido? ¿Será que tenemos a Dios como un cuentito lindo, como una religión? Pero en la práctica, realmente nos falta moral, nos falta temor a Dios. Por cuanto nos gusta una historia religiosa que no me confronte, que no me desafíe, que no me incomode. Es más, que ni siquiera me ponga mal o me haga sentir mal, porque no puedo hacer lo que mi voluntad y mis deseos desean. O te pregunto, ¿alguna de vosotros podéis hacer en tu empresa lo que se te antoje? Llegas a la hora que quieres, te vistes como quieres. La voluntad de Dios está manifestada en el microcosmos de toda la vida que tenemos. En toda parte hay reglas. Y lo primero que hace un empleado cuando llega a una empresa, un nuevo empleado, es asegurarse cuáles son las reglas acá, cuál es el orden que hay que seguir. Pues ese anhelo de hacer las cosas bien, ese anhelo de respetar, es lo que lleva a conocer. Pues ese anhelo de hacer las cosas bien espiritualmente en la vida, lo más importante para lo cual vinimos, es lo que nos lleva a indagar cuáles son las reglas de Hakadosh. ¿Cuáles son las reglas que Dios quiere que yo obedezca en este mundo? ¿Cómo debo comportarme como hombre y como mujer? Únicamente el temor reverencial, el temor a la grandeza de Hakadosh Baruj Hu, de saber que Él es grandísimo y que mi imagen no lo puede ni siquiera tratar de encuadrar. Si nos imaginamos la gente más poderosa en el mundo, pues le queda chiquito a Dios. Si nos imaginamos la gente más fuerte en el mundo, pues le queda chiquito a Dios. Entonces, cuando empezamos a tener todo, o sea, reconocimiento, agradecimiento de Hakadosh Baruj Hu, empezamos a reconocer a su pueblo, a Israel. Empezamos a reconocer a lo más importante dentro del pueblo de Israel, a los sabios. Empezamos a reconocer su sabiduría y terminamos reconociendo la Torah de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, vamos a hacer la pregunta. Yoshbi, ¿qué debo tener yo dentro de él? ¿Quién debo ser yo?
¿Para qué existo en este mundo? ¿Cómo debe ser mi conciencia? Y es cuando empezamos a escuchar. Y entonces empezamos a cumplir ese mandamiento que Hakadosh Baruj Hu nos dijo: trabajad, o sea, hacer tu propósito en este mundo, hacer tu tikkun amidot, corrección de las cualidades. ¿Para qué? La segunda parte. Está en Bereshit, Génesis, se dice Génesis, Génesis. Bueno, yo siempre digo en hebreo, por eso en español, en castellano. Génesis 2:15, Bereshit 2:15. Trabajad y no dañes mi mundo. Trabajar, o sea, hacer tu propósito. Corrige tus cualidades. Tikkun amidot. ¿Para qué? Para que no dañe mi mundo. Tikkun olam. ¿Qué es mi mundo? Tu familia, tu empresa, tu sociedad. No dañes el mundo. Un día estaba hablando con el Raf y él estaba en la ventana de su casa. Yo le pregunté, le dije: Raf, ¿qué hacéis? Me dijo: estoy viendo mundos. Yo me acerqué, obviamente, a preguntar mucho más. Le dije: ¿qué significa esto? Le dijo: mira, Luis, ¿ves cada persona que pasa? Está caminando. Y dije: sí, señora. Le dijo: cada persona es un mundo. Cuando Hakadosh Baruj Hu nos dijo: no dañes mi mundo, significa no dañes la vida de otra persona. Que tu estupidez, que tu ignorancia no sea tan atrevida que dañe la vida de otra persona. ¿Cuántos padres dañan la vida de sus hijos? ¿Cuántos hombres dañan la vida de sus esposas? ¿Cuántas mujeres dañan la vida de otros? ¿Cuántos empleadores dañan la vida de un empleado? La gente, ¿por qué te va a recordar? ¿Tú a quién recuerdas más a la gente? ¿Por lo intelectual que era? ¿O cómo te sirvió? ¿Cómo te comprendió? ¿Cómo te ayudó en la vida? Yo, por ejemplo, si me pregunté de mi profesor de niño, hay una persona que yo recuerdo. Se llama la profesora Esther. Si algún día me escuchan este video, soy yo, profesora Fernanda. Bueno, seguro ya no me acuerdo de mí. Estaba en primero y segundo primaria. La profesora Esther. Ahora, si tú me preguntas qué enseñaba la profe, no me acuerdo. Pero me comprendía, me ayudó cuando era niño, me escuchaba, etcétera, etcétera. Yo recuerdo esto. Los hijos, ¿por qué recuerdan a los padres? Ah, mi papá es un gran abogado, un gran ingeniero, un esto, es súper empresario, papá, papá. No, mi papá me quiere, mi papá me comprende, mi papá me escucha. Acá dos barcos similar. Si Dios no nos comprendiese, estaríamos todos en la paila y horneados hace mucho rato. ¿Cuándo nos acordamos de Dios? ¿Cómo administramos lo que nos dio? Por ejemplo, tú escuchas esta clase, tal vez te sirve de algo, ¿verdad? Tú le compartes esta clase a otra persona. De repente ves que alguien está mal, mira, escucha esto, eso te va a ayudar. Entre más la persona se aleja de sí mismo, de su conciencia, o sea, de Dios, de su naturaleza, de su esencia espiritual, más va a tener problemas en la vida. Y la vida, en lugar de haber sido un paseo muy rico, se convirtió en traumas y traumas y traumas y traumas. Cuando nosotros reconocemos a Hakadosh Baruj Hu, reconocemos el pueblo de Israel, reconocemos la Torah de Hakadosh Baruj Hu, reconocemos a los santos, entonces se puede cumplir lo que dijo. Nuestro pueblo es Or Lagoyim, luz para las naciones, luz para las naciones. Como nosotros en este momento para cada uno de vosotros. En esta reunión hay judíos y no hay judíos también. Y seguramente le escucharán judíos y no judíos. Hoy en día podemos encontrar mucha Torah, mucha Torah. El Moshe vendrá pronto y nadie tendrá la excusa de decir: yo no sabía que era así. Como el profeta dijo: tomarán a un judío de su talit, de su tzitzit, y le dirán: llévanos a Dios porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero nadie podrá decir: yo no sabía, yo seguía creyendo esto porque me dijeron que era. Hoy en día la Torah rueda
y fluye en toda parte. Por eso Dios ha permitido que en esta era la comunicación sea bastante fluida, precisamente para ello, para preparar el mundo para venir al Moshe. Nadie tendrá excusa. Nadie podrá decir, yo no pude, no sabía que tenía que cumplir estos mandamientos, no sabía que tenía que cambiar la vida, no sabía que tenía que mejorar la vida. Todo el mundo llega a un punto donde se hace la pregunta, ¿para qué nací? ¿Para qué? Hoy te lo decimos. Naciste para ser un ticún en tu vida. Ah, tú necesitas corregirte en tu vida. Necesitas las herramientas para ello, que es la Torah. Si tú necesitas ser sano, necesitas del hospital. Necesitas de la aguja, necesitas de el algodón, necesitas del médico. Entonces necesitas conservar ese hospital para poder ir a buscar sanidad. Necesitas entonces del pueblo de Israel. Necesitas de los salvos. Y necesitas de la Sagrada Torah, que es acá dos valores. ¿Para qué? Para nosotros y para vos, la que te corresponde, la que deberías escuchar. Pero esto se adquiere solo cuando tú y yo desarrollamos, cada uno en su medida, un concepto que se llama temor a Hakadosh Baruj Hu, la cual es lo más sagrado, la perla más grande, el valor más grande que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado, que es temor a Dios, es reverencia a Hakadosh Baruj Hu. Cuando tengo esa reverencia hacia Él, me voy a ocupar de escuchar, de buscarla. Además, algunos serán tan atrevidos, en el buen sentido de la palabra, que no solo querrán escuchar la Torah, que no solo querrán valorar la Torah, sino que querrán también mantenerla, sostenerla, apoyarla, resguardarla, protegerla. Es algo maravilloso. Leí la razón del decreto en los Estados Unidos. Dice como agradecimiento al aporte judío a la independencia de los Estados Unidos. Por eso en el billete de dólar hay un magento, una estrella de 6 puntos, que se colocó, George Washington pidió que se colocara como agradecimiento al aporte judío para la independencia de los Estados Unidos. La gente se preguntará por qué Estados Unidos es Estados Unidos. Pues no porque sean muy inteligentes, ¿eh? Porque si nos vamos a la inteligencia, tal vez nuestra nación es mucho más inteligente. El problema es quién tiene más conciencia. ¿Quién tiene más conciencia? Aún a una nación no judía que toma estos principios que estamos hablando, aún así, también les funciona. Y a Kadosh Baruj Hu, aún a los no judíos, les responde, los honra, les paga por haber reconocido su Torah, su pueblo y sus almas. Todo esto es a través del temor a Kadosh Baruj Hu, la reverencia hacia él. Besat Hashem, que podamos crearla cada día. Todo viene del cielo, dicen los sabios, menos el temor al cielo. Si tú vas a ser rico o pobre, eso depende de Dios. Trabaja como quieras. Si Dios no te va a dar riqueza, no te va a dar riqueza. El éxito viene de Hakadosh. Pero el temor a Dios, la actitud de respuesta hacia Él, hacia sus bendiciones, hacia su mundo, hacia su Torah, hacia su conocimiento, Hakadosh Baruj Hu, ni te va a poner ni te va a quitar. Dependerá de vos y de mí. Dependerá de mi actitud. Dependerá de lo que nosotros decidamos hacer. Hakadosh Baruj Hu no busca gente perfecta. Busca simplemente personas que estén determinados a hacerlo, que lo hagan y que se mantengan fieles en el proceso. Yo creo que entre no judíos también se pueda, también se pueda. Recordemos que Job y yo no era judío y de él se habla maravillosamente. Y así muchos que estuvieron en la historia de la Torá del Tanaj que no eran judíos. ¿Para qué? Para que la luz de la Torá bendiga a todas las almas. Hakadosh Baruj Hu no desea que solo nuestro pueblo Israel tenga bendición, sino también todas las personas. Dice el Midrash que cuando los egipcios perseguían a nuestro pueblo Israel y entraron allá en Suf, al mar de juncos, que Dios lo abrió y nuestro pueblo pasó, y Faraón se metió con su ejército, y el mar les vino encima y se ahogaron, etcétera, etcétera. Los ángeles iban a cantar Shira. Shira es iban a cantar a Hakadosh Baruj Hu. Y Hakadosh Baruj Hu les dijo que no cantan. ¿Por qué? Son reshaim, malvados. Y Hakadosh Baruj Hu dijo, es mi creación que se está hundiendo. Hakadosh Baruj Hu desea que todas las personas
experimentan el bien de Dios. Pero dependerá de que vos mismo cree a la vasija el temor a Dios, la reverencia a Él. Igual nosotros, todos tenemos que crear, judíos y no judíos, para que cada uno pueda apreciar y obedecer la voluntad de Dios que a cada uno le corresponde. Y de esta manera habrá muchas, pero muchas bendiciones, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel social, etcétera, etcétera. Así que comparte esta clase, dale like, compártela y llévala a que otras personas también conozcan a Kadosh Baruj. Recordemos, Kadosh Baruj no es ninguna religión. La religión fue inventada por tontos para tontos. La religión es lo peor que le pasa a la sociedad. La palabra religión viene de la palabra religare. Significa algo pegado, añadido. Es como yo ponerme un traje de militar y yo digo que soy militar. Ponerme una bata de médico y decir que soy médico. Eso es religión. Es la apariencia de lo que no soy, ni lo que sé lo que soy. La Torah es la voluntad divina. La Torah es la experiencia de obedecer sus leyes. Cuando la legislación dice, por ejemplo, que si te pasas el semáforo en rojo te sacan un parte, eso no es religión, eso es ley, conducta, eso es vivencia, experiencia, que te lleva a ser un ser humano. La Torah es eso. La Torah es la voluntad divina para que tú y yo experimentemos la bendición de Él en este mundo, en todas las áreas. Así que vale mucho nuestra sagrada Torah. Es los secretos de todo en la vida. Un abrazo, que alguien les cuide. Gracias por estar en la clase. Que tengan unos lindos días, que escuchemos buenas noticias. Eh, que cada día podamos experimentar ese anhelo de volver y saber que podemos ser mejores de lo que ahora somos. De que Hakadosh Baruj Hu nos ama más de lo que nosotros nos imaginamos. Que la Torah de Hakadosh Baruj Hu es tan valiosa que no nos alcanza a imaginar. Y que podamos recuperar esa esencia en cada uno de nosotros. Igual. Yehudi, no ágida. Todos seres humanos maravillosos. Un abrazo para todos, que hayan escuchado de la clase, que esta clase sea Refuah de la señora Lea Batzara Besat Hashem, que pronto, confiando en Hakadosh Baruj Hu, escuchemos buenas noticias con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu. Que también sea Refuah a todos que necesiten sanación, Besat Hashem, que tengan eh, buenas noticias, para Nasato Besat Hashem, todo lo mejor, Betzoro Tobot, buenas noticias, bueno, en fin, todo lo mejor. Un abrazo, que así nos cuide y hasta la próxima. Chau, chau.